para todos aquellos que dicen que los masones en Cuba no participamos en política. Yo leo todas las semanas y es una etapa que vamos a llegar eventualmente en este canal de desenmascarar a todos estos pseudomasones y pseudopatriotas que hay en Cuba hablando de política y masonería y cómo manejan esto siempre en favor de la dictadura, nunca en favor de los principios de la institución. Es abyecto hablar de libertad, igualdad y fraternidad sin ejercerlos. Para empezar, voy a ponerles un video de un masón que muchos conocen por su labor profana, sobre todo al principio de la mal llamada revolución, que en realidad fue la llegada de los talibanes cubanos al poder. Fidel Castro, que entró como un elefante en una vidriera, enseguida mostró su fuerza y su intolerancia con el pensamiento diferente. El primer ejemplo que le puso a la masonería delante fue un comandante, precisamente un comandante de sus fuerzas, para mostrar que él no tenía piedad con quien se le opusiera. Este comandante es conocido, es un oriental de la provincia, antigua provincia de Oriente. Este señor es Uber Matos. Me la brindó Fidel a las 48 horas de estar preso. Después que el día de mi arresto dijo que yo era un traidor, que era un canalla, que era un ambicioso, que me presentó como el hombre más inmoral del mundo. A las 48 horas, estando yo preso en el Estado Mayor, arrestado en el Estado Mayor, me mandó al capitán Emilio Aragonés, que existe todavía, que después llegó al grado de coronel y fue diplomático cubano en Argentina. Mandó a ese señor que era el capitán Emilio Aragonés con otro asistente que se llamaba, o se llama, si existe todavía, Osmín Fernández, a proponerme que si yo aceptaba todas las cosas que habían dicho de mí, todas las calumnias, todas las canalladas que había dicho de mí, no había fusilamiento ni había juicio, que me podía ir para mi casa tranquilo si me comprometía a guardar silencio acerca de todas las barbaridades que dijo de mí. Y yo le contesté a aquel señor: dile a Fidel que a mí me interesa más mi honra que mi vida, que después de todas las barbaridades que ha dicho, de todas las cosas negativas, insultantes, degradantes que ha dicho de mí, me tiene que fusilar 100 veces para comprar mi silencio. Así mismo. El hombre insistió: mire que es su vida, que no va a pasar nada, usted se va tranquilo, para lo único que usted tiene que comprometerse a no desmentir al comandante, es decir, aceptar todas las cosas que le dice. Dile: no, ya yo te di mi respuesta, dile que me tiene que fusilar 100 veces para comprar mi silencio. Y le repetía: a mí me interesa más la honra que la vida. Así es que oportunidades tuve para embarrarme para eso, pero es que ¿de qué vale la vida cuando yo, un maestro que había formado a miles de maestros, podría decir, que había dedicado hasta esos años de mi vida mucho de esfuerzo propio en obras modestas, pero de bien colectivo, y que estaba honrado de ser hijo de mis padres y ser una persona querida y respetada por mi pueblo, convertirme después en una pobre migaja para conservar la vida? No, me la quite, que me fusile 100 veces para comprar mi silencio, si quiere comprar mi silencio. Aquí ven el honor y la dignidad de un hombre que fue educado para defender la libertad, que es completamente reversible, como lo sabemos los cubanos. Para defender la democracia fue educado en las logias cubanas. Él pertenecía a la logia Manzanillo. Según tengo entendido, fue orador de esa logia al principio de involucrarse en todos estos eventos posterior al 52 y el golpe de estado de Batista. Es un hombre que escribió un libro que es desgarrador escuchar o leer directamente de él los desmanes de las prisiones comunistas, de los gulags tropicales que existían en Cuba en esa época. Imagínense qué mensaje se enviaba a la masonería en esa época, en 1959. Recuerden, en octubre fue que pasó lo de Uber Matos, que fue apresado por el delito de expresarle a Fidel su renuncia, porque no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, los múltiples fusilamientos que habían en Cuba en ese periodo inicial del despotismo de Fidel Castro, y por eso fue condenado a 20 años de prisión que cumplió completamente. Es muy triste ver por lo que ha pasado el pueblo de Cuba y ver el mensaje que se envió a la masonería. Así comienza el viacrucis de quizás el primer masón apresado, o el más notorio de los masones apresados al principio
de esta etapa triste en Cuba. Pues ahora les voy a compartir una foto de una de las primeras prisiones políticas que existieron en este nuevo periodo, que fue la prisión de La Cabaña. Como ven, actualmente este lugar es un museo, ya no es lo que era antes, que eran galeras oscuras. Hay testimonios muchos de lo que se sufrió y los fusilamientos masivos y en juicios sumarios que se dieron en La Cabaña. En abril de 1961, en este recinto, se creó una organización llamada Prisioneros de La Cabaña. En esta organización confluían varias fraternidades, hermanos de varias fraternidades que estaban presos por razones políticas. Entre ellos los Caballeros de la Luz, por supuesto, los Ofelos y los Masones, que tenían una influencia muy grande en la sociedad. Son fraternidades paralelas a la masonería que tienen una historia muy bonita en Cuba, que algún día hablaremos de ella. En esta prisión, el 20 de mayo del 62, ya después de que eran suficientes los hermanos masones que estaban detenidos allí, se fundó una logia histórica que se llama Mártires de la Cabaña. Actualmente la logia existe. Esta logia, por supuesto, en momentos posteriores a 1962, al 20 de mayo, que es una fecha histórica como todos conocemos, el 20 de mayo se fundó la República de 1902, pues nada, el 20 de mayo del 62 crean esta logia histórica y esta logia se refunda posteriormente acá en el exilio, en Miami. Uno de sus venerables maestros fue, todavía vive, tengo entendido, Ángel Pardo Mazorra, un masón extraordinario del que recibimos testimonios donde él explica la vida, cómo fue en esa época. Esta prisión, después los hermanos que estaban allí detenidos fueron desintegrados y esparcidos, pero muchos de ellos fueron trasladados a otra prisión que fue muy notoria, que actualmente ya no es una prisión, pero en esa época fue el lugar donde se dieron eventos extraordinarios de patriotismo y valentía de estos cubanos todos, no solamente masones, no solamente fraternales, que se encontraban allí y se plantaron contra el absolutismo y el despotismo de esta cuasimonarquía que es la dictadura socialista castrocomunista en Cuba. En estas circulares, como ven aquí, que es un diseño de prisión que fue creado acá en Estados Unidos y después fue replicado en Cuba por el gobierno de Machado. Como ven, son circulares, estas 4 circulares y una en el centro, que era el comedor. Aquí fue creado en 1964 4 logias. Los nombres de estas logias los puse acá en la imagen para que todos puedan verlo. Estas logias fueron Luz en Tinieblas, la Logia Libertad, la Logia Democracia, la Logia Armonía. Estas logias auspiciaban logias ajefistas, que los que conocen un poco de la historia de la masonería en Cuba conocen que el ajefismo es la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, que estaba integrada por los jóvenes que todavía por razones de edad no podían entrar a la masonería. Recordemos que a la masonería se ingresa con más de 21 años. En estas logias ajefistas se encontraban cubanos, hijos generalmente de masones o adolescentes que comprendían entre la edad de 12 y 21 años. Y aquí comenzaban a vivir lo que es la fraternidad. Pues retomando el tema, acá en 1964, en esta prisión modelo de Isla de Pinos, que recordemos que luego del asalto terrorista del 26 de julio en el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, fueron apresados acá los integrantes de ese movimiento que acompañaban a Fidel Castro y su pandilla. Muchos conocen esta prisión por esa etapa también. Pues nada, aquí se crearon estas 4 logias que auspiciaban cada una, logias ajefistas en cada uno de estos circulares, como se le llamaba a este estilo de prisión en Isla de Pinos. Este señor, Ángel Pardo, no solamente fue ajefista, fue miembro de una logia activa allá en Cuba, su padre fue masón también, sino que tiene una historia bella, no solamente en el exilio ni durante sus 24 años que sufrió de encarcelamiento. Muchos recordarán los más avesados en la historia de Cuba y esta etapa tan triste que sentó las bases por supuesto, del desastre que tenemos hoy en día. Muchos recordarán que a Ángel Pardo le sancionaron a 30 años de privación de libertad, cumplió 24, y conoció todas estas cárceles y estas mazmorras de la dictadura.
También formó parte de la Universidad Masónica José Martí, que se encontraba en el edificio de la Gran Logia. Entonces, él ahí estudió la carrera de Derecho y, por supuesto, en este video nos comparte algo de las experiencias que vivió, los sentimientos que tenía ya en esas prisiones, su convicción de que hacía lo correcto por Cuba. Pues nada, sin más, les comparto aquí su testimonio, que parecido al de Huermato es desgarrador por la esencia de lo que dice. Traté de sintetizarle mucho lo que decía porque es una entrevista mucho más larga, pero aquí les dejo para que conozcan a este héroe de la historia de la masonería y de Cuba. Bueno, como te dije, el primer factor que me mantuvo a mí y a muchos de mis compañeros fue la fe. La fe es el principal móvil. Después, nuestro ideal. El ideal que, por sobre todas las cosas, teníamos que defender. No nos íbamos a doblegar ante lo que era el comunismo. Sabíamos lo que era el comunismo, que era la antítesis de lo que es la democracia. Y por eso también nosotros también hacíamos artículos en la prisión sobre lo que era el comunismo. Hacíamos a veces circulábamos dentro de los presos comunes, cuartillas, alertándolos de lo que era el sistema. Eso también dio motivo para que ellos nos aislaran un poco más. Aquí ven precisamente lo que les comentaba. Él cuenta en su testimonio cómo se vivía en esas galeras, sus principios, el honor de un masón cubano. Y quiero comentarle una historia muy interesante de Ángel Pardo, que cumplió, como les dije, 24 años en las mazmorras de la dictadura cubana. En la ocasión del año 2009, que se conmemoraba el 150 aniversario de la fundación de la masonería en Cuba, la Gran Logia de Colón, como todos sabemos por historia del venerable hermano Andrés Casar en Santiago de Cuba, se conmemoró, y en los actos de esa conmemoración en La Habana se tenía previsto la visita a este Castillo del Morro, acá en la prisión de La Cabaña, donde se compartió y se hizo eco Cubanet en ese momento por un artículo del hermano Gustavo Pardo, que le mostramos la semana pasada algún video de él. Y acá en las celebraciones estaba previsto una cena y una visita a este lugar para ver el cañonazo de La Habana. El hermano Ángel Pardo escribió una misiva al gran maestro del momento, el esbirro Ramón, que todos conocemos como Ramoncito, los masones en Cuba, donde este hermano en su activismo se dirigió a este señor para pedirle por favor que en ese lugar no celebraran el 150 aniversario, que ahí habían padecido los horrores de las prisiones comunistas muchos patriotas cubanos. Le quiero compartir ahora una amplia lista que es incompleta, que he extraído del libro que siempre recomiendo de Camila, que es un libro de consulta obligatorio, que es nuestra cuñada. Este libro del Templo al Temple, Silencio y Escándalos de la Masonería Cubana, de Camila Acosta. Acá les muestro. Aquí ella muestra una lista que está incompleta, por supuesto, porque es una lista que además viene de otra bibliografía, que es de otro masón cubano acá en el exilio, que ya falleció, el ilustre hermano Armando Salas Amaro, en un libro que hizo sobre esta historia desconocida para el masón cubano. Hay una lista de 32 masones cubanos con su logia, muchos de ellos venerables maestros de su logia, como es el caso del primero Joaquín Felipe del Cueto y Rodríguez, que es considerado el primer mártir de la masonería moderna en Cuba, o de la masonería contemporánea en Cuba. Aquí está, pueden ver la logia Luz y Constancia, tiene varios representantes allí. Es terrible la historia que nos han vetado estos sátrapas en Cuba con su sistema de adoctrinamiento. Quiero que lo vean bien, hermanos, porque en esta lista se esconde la esencia de ese régimen despótico y la esencia de por qué un masón no puede ser comunista. El comunista, este es el destino del comunismo cada vez que ocupa el poder. Al final de esta lista vemos a un nombre que quiero hacer especial énfasis en él. Es el venerable hermano, ilustre hermano Oscar Alemán, que era el presidente en ese momento de la Cámara Nacional Ajespista. Y quiero hacer énfasis en él porque estoy seguro que en la actualidad
que se ha retomado esta idea del jefismo en Cuba, que quisiera saber qué le están enseñando a estos jóvenes esperanza de la fraternidad, qué virtud y qué principio le están enseñando en una fraternidad completamente destruida por estos grandes maestros que han hecho de la masonería en Cuba solamente un objeto más al servicio de la dictadura durante estos años. Quisiera saber qué le están enseñando, si le enseñan que su presidente de la Cámara Nacional Ajefista fue fusilado, masacrado por las hordas comunistas sin respeto a un juicio justo, sin respeto a la vida humana y a la realidad de sus tiempos. Todos estos masones que están acá constituyen nuestros mártires en esta lucha que no se ha acabado. También les voy a mostrar acá una lista que también está inconclusa o está incompleta, de hermanos masones que fueron condenados a partir de 1958. Lo he dividido en tres grupos. Como ven, en el primer grupo se muestra a los masones que fueron apresados en estos tiempos terribles. Como pueden ver, hay alrededor de 10 venerables maestros de sus logias, que implica los más conocidos de su tiempo. Esta lista la ofrece Armando Salas Amaro en su libro Historia de la Masonería Cubana de 1959 al 2010, en el tomo 2. Como pueden ver, las sanciones terribles para sentar esa base de silencio y miedo que hay en la masonería en Cuba. En esta lista se puede apreciar en el segundo bloque los hermanos que fueron apresados en la Primavera Negra. Esos hermanos que fueron apresados en el 2003, de ellos no se conocía hasta hace poco que 12 de esos 75 patriotas cubanos apresados eran masones activos en Cuba. Estos masones fueron abandonados completamente por la fraternidad, como pasa hoy con los masones, los 3 masones que poníamos al inicio en el video de presentación. Los 3 hermanos que se encuentran ahora mismo, mientras estamos haciendo esta directa, en las mazmorras de la dictadura cubana, solamente por defender nuestros juramentos, nuestros principios, las virtudes que llevan al masón a contribuir a la sociedad. Como ven, hay 31 hermanos acá. José Daniel Ferrer García se repite en la lista de la Primavera Negra y en la lista del 11 de julio. Vemos a estos hermanos que fueron condenados en esa Primavera Negra, que fue el 18 de marzo del 2003 en Cuba. Yo vivía en Cuba en esa época y apenas supe de estos detalles. Estos hermanos que queremos rendirle homenaje brevemente en este canal, en este programa de hoy, en el que ustedes, mis queridos hermanos, me acompañan, son hermanos activos. Son 12 hermanos. Aquí vemos, está el nombre de Héctor Maceda Gutiérrez, que era un grado 33, una persona muy conocida, un hermano muy conocido en la ciudad de La Habana. Es de la logia Hijos de la Viuda, pero que tiene la característica de haber sido el esposo de la patriota cubana, mártir de estas luchas, Laura Pollán, fundadora de las Damas de Blanco. Aquí vemos a José Daniel y a Luis Enrique Ferrer García, también hermano nuestro de la logia Valle del Cauto, que es su hermano de sangre, pero además que fue de los presos que más años le imputaron o le echaron en esos juicios sumarísimos y terribles de la Primavera Negra. A él le sancionaron a 28 años de privación de libertad. Este periodo sucedió. Estos masones cubanos participaron, para todos aquellos que dicen que los masones en Cuba no participamos en política. Yo leo todas las semanas y es una etapa que vamos a llegar eventualmente en este canal, de desenmascarar a todos estos pseudomasones y pseudopatriotas que hay en Cuba, hablando de política y masonería y cómo manejan esto, siempre en favor de la dictadura, nunca en favor de los principios de la institución. Es abyecto hablar de libertad, igualdad y fraternidad sin ejercerlos. ¿Cómo puede hablarse en Cuba de libertad si estamos hablando no de política, no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de situaciones que pasan en nuestra sociedad, que degradan a nuestra sociedad, degradan a nuestros hijos, degradan a nuestras esposas, a nuestros familiares, y los masones no tenemos el derecho de quedarnos callados. Tenemos la obligación de hablar. Recuerden siempre a estos hermanos, esta lista incompleta de masones fusilados a partir de 1959. Todos tienen una historia bella que no he podido contar hoy por razones de tiempo, pero hay historias detrás de cada uno, historias profundas de patriotismo, de civismo, de lealtad, de masonería. Aquí vemos a los hermanos presos, que es una lista incompleta. Acá no coloqué a mi querido hermano Ángel Santiesteban Prats,
uno de los mayores y mejores escritores contemporáneos en Cuba, alguien a que aprecio mucho por su amistad y su fraternidad. No coloqué tampoco a mi hermano Gustavo Pardo, que cité la semana pasada, que también sufrió los desmanes y las calumnias de este régimen atroz. Aquí les comparto esto, por favor, compártanlo con sus hermanos. Esto ha sido un programa que llega del corazón. Esto constituye el esfuerzo de muchos masones que estamos tratando de que vean la historia real de la masonería en Cuba, que no es la historia esta que nos quieren contar de que no hacemos por la patria. Nosotros siempre tenemos como misión proteger al desvalido y proteger al que ha sido vejado. Sin más, mis queridos hermanos, un abrazo grande, salud, fuerza y unión, libertad, igualdad y fraternidad, libertad para nuestros hermanos secuestrados por la dictadura y nada, viva Cuba libre, libertad.